Siguiendo con el tema del domingo pasado, la desobediencia no resuelta trae más desobediencia, y estamos considerando la historia y el ejemplo del rey Saúl, 1 Samuel capítulo 13 en adelante, y hemos visto cómo se desarrolla, se manifiesta un carácter torcido. Saúl tenía todas las de ganar, tenía todos los recursos para poder llegar a ser lo que Dios quería que fuera: un hombre temeroso, un siervo de Dios, un líder, un rey que, a pesar de no haber sido la voluntad específica de Dios, pudiera haber sido uno que se sometía a la voluntad de Dios, y Dios lo iba a bendecir para llegar a ser un excelente líder, un buen rey. Lamentablemente no aprovechó los recursos que él tenía. Tenía un cuerpo fuerte, tenía una mente humilde al principio, tenía un nuevo corazón, hasta llegó a profetizar en medio de otros profetas. Fue el Espíritu Santo posado sobre su cabeza, lo cubrió. O sea que era un hombre nuevo, tenía poder espiritual, tenía amigos leales y tenía la dirección y las oraciones de nada más y nada menos que del gran hombre de Dios llamado Samuel. Un hombre que desde niño había entregado su corazón a Dios, y Dios lo usó tremendamente en un pueblo que estaba ya sumergido en la corrupción. Ya no había nadie que pudiera liderar con temor de Dios, con una vida santa y consagrada. Dios tuvo que llamar a un niño llamado Samuel, y increíble lo que Dios hizo a través de Samuel. Y era un hombre que estaba a su lado, amaba a Saúl, tenía todo su apoyo, su respaldo, su sabiduría, sus consejos, y lamentablemente, por su carácter torcido, que empezó a desarrollarse después, al ver el poder y la influencia que él podía tener en su posición, se dejó llevar por las vanidades, por el orgullo, los celos, la envidia, y finalmente vemos consecuencias trágicas, que va a ser el punto final de este mensaje. Pero tenemos que entender, hermanos, que el carácter torcido comienza de cosas pequeñas, muy pequeñas, que a veces es difícil percibirlas cuando más vivimos en un ambiente tan corrupto, donde el mundo se caracteriza de esas maneras, de decisiones, de actitudes, de conductas totalmente pecaminosas. Entonces, para nosotros, aquellas cosas pequeñas, torcidas en nuestro carácter, frente a los pecados tan grandes del mundo, nosotros decimos y nos justificamos: bueno, yo no hago tanto como ellos. Pero lamentablemente nosotros tomamos un parámetro equivocado. Nunca tenés que compararte con la gente del mundo, nunca. ¿Cuál es nuestro parámetro? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Cristo. Y la verdad que cuando Él es nuestro parámetro, nuestra regla, tenemos mucho que mejorar. Y esos pequeños detalles que caracterizan nuestro carácter torcido frente a la imagen y el ejemplo de Cristo resalta mucho. Pero en el mundo obviamente que no. Entonces, hoy quiero hablarte de otro paso más que se caracteriza en una vida de desobediencia no resuelta, y que va trayendo cada vez más complicaciones y más desobediencias. Carácter torcido cuando Saúl sabía lo que tenía que hacer por la voluntad de Dios y las indicaciones de Samuel. Él comenzó a simplemente dejarla de lado, desobedecerla, comenzó a tomar decisiones sin consultar a Dios, guiado y confiado en su fuerza, en su posición, en sus recursos,
y no consultó a Dios para atacar a los filisteos, empezó a hacer planificaciones, estrategias, sin la guía de Dios. Se vio en un problema terrible, su gente desertaba y finalmente él toma una decisión terrible. Comenzando con cosas pequeñas, llegó a ocupar el puesto de un ministro de Dios, un sacerdote de Dios, ofreciendo sacrificio a Dios. Eso fue realmente gravísimo. Tanto que Samuel le dijo, hiciste lo que no debías haber hecho nunca. Actuaste alocadamente, locamente has hecho. Y sabe, es necesario muchas veces para que podamos nosotros discernir las decisiones y las actitudes y la conducta que tenemos muchas veces, es necesario que alguien nos llame la atención así y decirnos, estás actuando alocadamente, necesitas volver al sentido correcto. Eso que hiciste, eso que dijiste, está mal, no importa el sentido que lo mires, está mal, es alocado, está mal delante de Dios. ¿Cuánto necesitamos, mis queridos, que alguien se atreva, tenga el coraje y la valentía de llamarnos la atención, de arremecernos cuando estamos mal, cuando estamos haciendo algo que ofende a Dios? Porque seguimos nosotros con el error de compararnos con el mundo, compararnos con el común denominador de los cristianos de hoy en día, y decimos que no es tanto, no es grave, no es tan grave. Y hasta podemos llegar a decirle a esa persona que se atrevió a decirnos nuestros pecados, ¡ay, sos demasiado legalista! Ya demasiado, estás exagerando, no es para tanto. Pero no llegamos a discernir lo grave que son muchas cosas que hacemos y decimos y decidimos hacer, porque estamos comparándonos simplemente a un estándar muy bajo que es el mundo o los cristianos de esta generación. El carácter torcido, si no lo resolves, te va a seguir en un rumbo descendente. Va a formar parte ya de tu vida el ser torcido, el de engañar, el de desobedecer a Dios, el de obedecer en ciertas cosas y desobedecer en otras. Y va a ir formando una soberbia, una altivez que no vas a tolerar que nadie te llame la atención. Va a ir formando en vos otra característica que Dios desea y su palabra desea que lo estirpes de tu vida. Y esto es un corazón tramposo. Un corazón tramposo. Esa es la siguiente etapa del que va desarrollando un carácter torcido en su vida. Un corazón tramposo es lo que te espera, mis queridos, si no llegamos a corregirnos en nuestro carácter torcido. En 1 Samuel otra vez, capítulo 15, versículo 13 al 15, nosotros habíamos leído ya esta parte cuando Dios le da otra oportunidad a Saúl para corregir ese carácter torcido. Y a lo mejor le iba a dar ciertos privilegios si es que él se corregía. Aunque Dios ya había decidido desecharlos del reino, del trono, y poner a David. Pero Dios le dio otra oportunidad por si quizás él corrigiera su carácter torcido y pudiera evitar llegar a un corazón tramposo como comenzó a desarrollarse en él en estos versículos. Lamentablemente él no obedeció otra vez a Dios, deliberadamente desobedeció a Dios, no eliminó a todo el pueblo de Amalek, siguió la indicación y los consejos del pueblo, democracia, la famosa democracia,
queriendo complacer a los demás. Recuerden, el carácter torcido siempre va a desear y va a tener la motivación de complacerse a sí mismo y complacer a los demás, a los hombres. Es actuar de la manera mejor posible para llamar la atención a los ojos de los hombres. Esta es una característica de un carácter torcido. Entonces aquí vemos a Saúl y fíjense, de igual manera, cuando ya Samuel evidenció su pecado, su desobediencia y su mentira, cuando le dijo, ¿qué es estos ruidos de animales que veo, que escucho? ¿Perdonaste a los animales cuando Dios te mandó? ¿Perdonaste al rey cuando Dios te mandó eliminar todo? Versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis ojos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, Samuel. ¿Viste que somos obedientes? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Ves ahí? ¿Notas ahí la característica de un corazón torcido? Ya ni siquiera puede discernir ni razonar sus actos. Y se esfuerza por justificarlo. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra vez, culpar a otros y usar toda esta desobediencia para justificarlo con un manto de piedad, con un manto de religiosidad. No, si esto lo vamos a hacer para la gloria de Dios, lo vamos a ofrecer en holocausto, en sacrificio. No pienses, no te adelantes tanto, Samuel. Vos no te das cuenta de la estrategia que estamos teniendo nosotros. El plan, la motivación nuestra es glorificar al Señor. No es lo que vos estás pensando. No somos tan malos como vos pensás. Esa es la inclinación, esa es la motivación de un corazón con un carácter torcido. Hay un autoengaño. Esto es una de las características del corazón tramposo. Autoengaño. A pesar de la reprensión de Samuel, a pesar de haber sido descubierto su falsa motivación y su desobediencia, Saúl siguió insistiendo con una actitud torcida hasta que empezó a experimentar el autoengaño. A mí me llama mucho la atención y en estos tiempos estamos viendo tantas cosas que están saliendo a la luz en nuestro gobierno, en nuestro país, las corrupciones, y escuchar a estos que son culpados de delincuencias, de corrupciones. Increíble es verle en las cámaras y hablar y autojustificarse y después se descubren más cosas y más cosas que han hecho y más cosas y todavía siguen teniendo la caradurez de salir delante de las cámaras y decir que van a demostrar su inocencia y Ese es el corazón tramposo que viene de una vida marcada por un carácter torcido. El autoengaño. Se transformó Saúl en un corazón tramposo. Uno que se engañaba a sí mismo, haciéndose creer que había obedecido a Dios y que la culpa era del pueblo. Si hubo algún problema, si hubo alguna desobediencia, no fui yo, sino fue el pueblo, la presión del pueblo. Pero Saúl seguía siendo el rey y él tenía toda la potestad de tomar las decisiones que quería.
No importa lo que el pueblo pudiera decirle. Él como rey tenía la potestad de decidir lo que tenía que hacer. Segundo, característica de un corazón tramposo, una actitud cobarde. Hay una actitud cobarde en un corazón tramposo. Nos anima a ser verdadero, sincero, transparente por los deseos contrarios que tiene en su interior y en sus pensamientos. Es tramposo. ¿Por qué? Porque tiene motivaciones erradas, egoístas. Tampoco se atreve a reconocer su mal, su pecado, porque no quiere ser llamado hipócrita. No quiere ser reconocido como un hipócrita. Es interesante todo esto, ¿eh? Es muy interesante. Él sabe que es hipócrita, pero no quiere hacerse conocer como un hipócrita. Entonces actúa con tanto autoengaño y también con una actitud cobarde que es contraria, llega a caer en una contradicción tan grande que la gente de afuera lo puede percibir, pero uno que ya tiene un carácter torcido y un corazón tramposo, todavía insiste y se obstina por llegar a salirse con la suya y al mismo tiempo resplandecer como una persona intachable e impecable. Es algo realmente complicadísimo. Somos tan complicados en este sentido. Y necesitamos nosotros desenmascararnos a nosotros mismos. Yo di un ejemplo de grandes corruptos, ¿verdad? Pero estoy hablando del mundo. Más adelante te voy a demostrar cuán corruptos somos nosotros los cristianos en cosas muy pequeñas y que a pesar de tenerlo como un hábito de vida, lo mantenemos como práctica, como estilo de vida, pero al mismo tiempo no queremos que nos descubran y nos llamen hipócritas y falsos. Al final de cuentas, tenemos la misma actitud de estos grandes corruptos, solo que sus hechos se notan mucho más que los nuestros. Pero cuando hay un carácter torcido y un corazón tramposo, te lleva a una estrategia de vida de esconder, de buscar, mantenerlo en secreto, de modo que no sea descubierto. Esto es cobardía. Si no llegas a reconocer este problema y seguís escondiéndolo, tapándolo, significa que sos un cobarde. Porque no sos capaz de autoconfrontarte con la realidad, con lo que sos. Y sos capaz de mantener una apariencia de piedad hasta el final. Pero sabe, Dios conoce hasta lo más íntimo de tus pensamientos y motivaciones en tu corazón. Y Él no va a permitir que te levantes, te va a resistir. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por último, un corazón tramposo es descartado para la obra de Dios, así como lo hizo con Saúl. Y a Samuel tuvo que llamarle la atención fuertemente Dios: deja de llorar por él, ya lo he desechado porque él me desechó a mí. No me sirve. He buscado a otro para ponerlo en su lugar. Pero Saúl fue desechado. Y cuando Dios desecha, mis queridos, lo hace. Es posible que no te quite la vida, pero ya no te va a utilizar en los grandes propósitos que Él te tenía preparado. Solo porque decidiste en tu corazón vivir una vida habituado a un carácter torcido y a un corazón tramposo.
Dios desecha por completo un corazón tramposo. Si es que no hay un verdadero reconocimiento y arrepentimiento. Obvio que sí. Que un corazón tramposo puede venir a los pies de Cristo otra vez, clamando a Dios por misericordia, arrepentimiento de verdad. Dios va a levantarle y va a darle privilegios. Porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Lo único que Dios desea es que su nombre sea proclamado, su santidad sea respetada, su pueblo sea un pueblo fiel, honesto, íntegro delante de Él. Eso es lo que Él está esperando. Un corazón puro, un corazón íntegro, una fe no fingida. Entonces Dios te tiene y te va a utilizar de una manera que vos no imaginas. Pero para eso hay demandas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, yo creo que algunos lo saben hasta de memoria, hablando acerca de las promesas de Dios. Y Dios dice allí, a través de Salomón, que lo que prometas a Dios tienes que cumplirlo. Y es mejor que no prometas, que prometas y después no cumplas, ¿cierto? Así nos dice este versículo, y nos da una grandísima lección sobre lo tramposo que somos cuando prometemos y no cumplimos. Esto también es ser tramposo, mis queridos. ¿Cuántas promesas has hecho a Dios y no lo has cumplido? ¿Podés recordar en este momento cuántas veces prometiste a Dios algo y no lo cumpliste? Esto es ser tramposo. Le engañamos a Dios al prometerle fidelidad. Le engañamos a Dios cuando decimos, no voy a volver a hacer esto, Señor. Le engañamos a Dios cuando decimos, voy a empezar a hacer esto, Señor. Voy a cumplir esto, Señor. Y no lo hacemos. Estamos siendo tramposos. Cuando llega la hora de cumplir esa promesa, ¿a quién queremos agradar? Esa es la pregunta que yo debo hacerme. Cuando llega el momento de cumplir la promesa, ¿a quién yo voy a agradar? ¿Voy a agradar a Dios a quien le hice la promesa o voy a agradarme a mí mismo y seguir cómodamente en mi estilo de vida? Ese es el punto en donde yo tengo que analizar a quién realmente estoy agradando y complaciendo. ¿Cuál es el deseo mío de complacer? Le engañamos a Dios cuando nuestras promesas a Él no lo cumplimos. Y desechamos así a Dios. Por eso Dios prefiere que no prometas. Ahora, te hago una pregunta. ¿Es lo que realmente Dios quiere? ¿Que no le hagamos promesas? Dice acá, mejor no prometas si no vas a cumplir. ¿Pero es lo que Dios quiere? ¿Que no hagamos promesas? Yo te hago esta pregunta porque hay muchos cristianos que hoy en día dicen, ya no hago más promesa a Dios porque nunca lo cumplo. Ya no me levanto más en las consagraciones porque nunca lo cumplí. Entonces prefiero quedarme sentado y la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, y te cita todos los versículos, ¿verdad? De memoria te lo saben. Porque Dios me dice que no prometa si no voy a cumplir. Entonces, como no voy a cumplir, me quedo sentado. No tomo ningún compromiso, no hago ninguna promesa a Dios. ¿Es la voluntad de Dios no hacerle promesa? ¡No! No es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Prefiero que no me prometas. Entre esta sinceridad y la hipocresía de tu corazón y tu falsedad, prefiero que no me prometas nada. Esa es la voz de este versículo. No es la opción para no hacer promesas a Dios.
Y he escuchado varias veces esta excusa, hermano. Y a veces pregunto, hermano, ¿por qué no te levantaste cuando hubo un desafío tan claro, tan específico? Y yo sé que vos necesitas, hermano, tomar una decisión con respecto a ese tema. ¿Por qué no te paraste ahí delante de Dios y decirle, Señor, prometo, Señor, hago un pacto, un compromiso a ti, Señor, de abandonar este estilo de vida? Y me dicen esto. No, porque ya he hecho esta promesa antes y no he cumplido, por eso no lo hago más. Y sabe, esta mentalidad está corriendo. Y hay un pueblo cristiano que se la está creyendo. Los pastores, los predicadores hoy en día ya casi no quieren hacer llamado para consagración. Porque no hay respuesta en el pueblo por esta excusa. Y piensan que es la voluntad de Dios. No, simplemente no hay que hacer promesas a Dios. Yo no puedo cumplirla, por eso no voy a prometer. La pregunta es, ¿por qué no puedo cumplirla? Por eso no prometo nada. Por eso no tomo ningún compromiso, por eso ya le hice antes y no puedo cumplirla. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La decisión de prometer es el problema? ¿La reflexión y el desafío en el momento de la consagración es el problema? Hay mucha emoción en ese momento, en ese ambiente cuando se hace un desafío. El tiempo del llamado realmente no funciona. No hay que hacer más eso, pastor, de llamar, porque se crea un ambiente incómodo y hay mucha presión. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ese es el problema? ¿O cuál es el problema? Díganme, ¿cuál es el problema? Es el corazón tramposo. Es un carácter torcido que me ha llevado a un estado de indiferencia tal acerca de una vida de consagrarme a Dios, que estoy dispuesto a seguir viviendo en este estilo de vida cómodo. Y por favor, pastor, dejad ya de hacer ese llamado porque me siento incómodo cada vez que hace el desafío. Y este es un compromiso que hago yo. Como pastor, lo he hecho siempre. Cada vez que siento del Señor hacer un llamado, lo hago. Pero sabe, a veces he pecado, porque he sentido el llamado de Dios, y otra voz me dice, no lo hagas. ¿Sabes por qué? No va a haber respuesta. No va a haber respuesta, vas a estar insistiendo de balde. No lo hagas. Cuando son los momentos en donde personas han marcado un antes y después en su vida. Son esos los momentos en donde Dios ha hecho grande obra en la vida y en los corazones torcidos y tramposos. Y luego dan testimonio delante diciendo, Dios me habló en un culto, en una predicación, me arremeció de tal manera, porque antes yo era tramposo, era un torcido. Pero tomé la decisión en esa vez a ser genuino, sincero y transparente delante de mi Señor, y le he prometido consagrar y vivir una vida íntegra delante de Él. Un llamado, un desafío, una promesa. Lo opuesto a ese corazón tramposo lo vemos en Samuel. ¿Qué actitud la de Samuel? Fíjense el versículo 32. Después de haberle ya dado toda la exhortación y reprensión a Saúl, en un momento, versículo 26, Samuel hasta entra en conflicto con Saúl diciéndole que no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
Y fíjense el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. ¿Qué hizo con Agag? Se sentó a tomar un cafecito, un tecito, a dialogar con él, a ver qué negociaciones podían llevar, a ver si puedo seguir manteniendo tu vida y obedecer a Dios al mismo tiempo. ¿Puedo hacer esto? ¿Cuál era la orden de Dios? Agag debía morir. Era el juicio de Dios sobre Agag y los amalecitas. Samuel no estaba ahí para negociar, ni por sus deseos, ni por complacencia del pueblo, ni por complacencia de sí mismo, ni de Saúl, el rey. ¿Qué dijo? Samuel tomó lo que había abandonado Saúl en su desobediencia e hizo lo que Saúl tenía que haber hecho. Y Agag vino a él alegremente, porque tenía la complacencia y el perdón del rey. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya pasó esto. Samuel, lo que iba a ser un juicio para mí, ¿ves? El rey me salvó, me perdonó. Y Samuel dijo, como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Wow. Lo opuesto totalmente a un corazón torcido y tramposo, Samuel terminó lo que Saúl lo dejó inconcluso. Dios desea de nosotros no un corazón tramposo, sino sincero, sin fingimiento. Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9. ¿Alguien puede leerlo, por favor? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento, transparente, sincero. 1 Timoteo 1:5. Otro que pueda leer, por favor. 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De fe no fingida, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Propósitos del mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? De ir en contra de las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los pensamientos errados como la que aceptó Saúl, que podía en medio de desobediencia, en medio de obediencia, podía tener desobediencia a Dios. Vamos a tomar los mejores animales para sacrificarlos a Dios. Así piensa un corazón torcido, un corazón tramposo. Voy a desobedecer en esto nomás. No es tan grave. Estoy haciendo otras cosas bien para agradar a Dios. Puedo fallar, puedo darme licencia para pecar y desobedecer en esto. ¿Sabe? Eso es mentira del diablo. Dios no acepta una desobediencia en medio de 100 y 1000 y millones de obediencia. No lo va a negociar. Dios no negocia con el pecado, lo aborrece. Mentira del mismo diablo. Y aquí vemos en la actitud de Saúl un fingimiento al máximo nivel. Vamos otra vez a 1 Samuel. Es un fingimiento, pero en su máxima expresión. Capítulo 15, versículo 24-27. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjense, hasta ahí pareciera todo genial, ¿verdad? Pareciera que él reconoció, pareciera que entendió, pareciera que se estaba por arrepentir. Y versículo 25, fíjense otra vez el carácter torcido.
y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Por qué piensan ustedes que Saúl insistía con que Samuel volviera con él? Para aparentar que todo estaba bien. ¿Delante de quién? Del pueblo. Que Samuel y yo seguimos teniendo la misma comunión. No hay ningún problema aquí. Ya se resolvió. Cualquier problema que hubo se terminó. Samuel entendió este fingimiento que él estaba teniendo. Por eso le dijo no, se fue. Entendamos, hermanos, de una vez por todas, cristianos, creyentes, hijos de Dios, cada pecado, por más pequeño que sea, tendrá sus frutos. Se va a fructificar ese pecado. Si es un pecado que todavía lo tenemos como un estilo, como un hábito en nuestra vida, va a traer sus consecuencias. Y en los demás, un poco de pornografía, no más. Un poco de mentira, no más. Un poco de orgullo, no más. Un poco de codicia, un poco de miradas inmorales, un poco de esto, un poco de enojo, un poco de malas palabras, un poco de actitudes mundanas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña zorra es capaz de echar a perder toda una viña. Se ve este corazón tramposo aún en las pequeñas cosas. Quiero mencionarte, aunque podría ser para vos algo tan insignificante, porque hasta llega a ser el código de actuar del mundo. Ya estoy llegando, estoy a punto de llegar. Ya estoy en camino. Todavía no se baña, se tiene que bañar. A tal hora estoy, sí estoy. En 20 minutos estoy. 40 minutos pasan. Sí, mañana te pago. Mañana seguro te pago. La próxima semana, seguro. Mira, no va a pasar la próxima semana. Cuando la verdad es otra. Pero uno sabe en su mente, en su interior, que es mentira lo que está diciendo. Las pequeñas mentiras van convirtiéndome en una persona con carácter torcida y tramposa. Dios es verdad y Él quiere que vivamos sus hijos en la verdad. Si no puedo pagarte mañana, no lo digo. Digo la verdad, no puedo. La semana que viene tampoco puedo pagártelo. Aguantame un poquito más, por favor, te pido. Te lo ruego. Estoy haciendo todo lo posible. Dios me es testigo de esto. Te lo digo francamente, con transparencia, mi querido hermano, hermana. Te lo voy a pagar. Estoy a 5 minutos en camino. Y estoy en camino, estoy llegando. Me demoro por algún problema. Te dije en 10 minutos. ¿Sabes qué? No voy a poder llegar en 10 minutos. ¿Me aguantás un 10 minutos más? Tuve un percance en el camino. Tal hora te esperé y no viniste. No, es que vino fulano de tal y te dan todas las excusas y todo, como si eso justificara tu irresponsabilidad. Y anda a decirle que es irresponsable, que es un falluto. Y utilizamos todo tipo de excusas justamente para evitar que nos digan que somos fallutos e irresponsables. ¿Sí o no? Mentimos para aparentar que somos intachables, responsables y cumplidores, cuando nos estamos engañando a nosotros mismos. Sos un tramposo. Eso es lo que sos. Somos tramposos a la hora de actuar de esta manera. Es una conducta tramposa, torcida. Y mientras sigamos nosotros este hábito y estilo de vida,
vamos a ir acrecentando nuestro carácter torcido y nuestro corazón tramposo. Y van a venir consecuencias. Dios no va a usar una vida torcida, una persona torcida y tramposa para su obra, mi querido. Vas a tener que ser desechado, desechada. Se ve hasta en las pequeñas cosas nuestro carácter torcido. Decidamos vivir y hablar en la verdad. Amén. Amén. Si dijiste voy a venir a trabajar a la iglesia a tal hora, ahí estoy, porque no soy de carácter torcido ni tramposo. Están esperando de mi ayuda. Si me comprometí en esto, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no soy carácter torcido ni tramposo. Si hay algo de amor por vos mismo, cumplí tu palabra. No deseches y pisotees tu propia palabra. Si uno desprecia y pisotea su propia palabra, ¿qué te queda? ¿Qué es lo que te queda, mi querido? Esa es tu dignidad, es tu personalidad, es lo que vos sos. Y más aún si somos hijos de Dios, somos hijos del Dios de la verdad. ¿Cómo yo voy a seguir en este estilo de vida de mentira? Pero si el mundo lo hace, ¿sos del mundo? Decime, avísame, porque te voy a testificar otra vez. Pero te acomodás a un estilo mundano. Ese es el estilo que lleva este mundo. Y nos reímos muchas veces de pequeñas cosas como esta. Es como un código. Nos entendemos. Somos cómplices. Compartimos el mismo estilo, el código del mundo. Y mentimos, y mentimos, y mentimos. Y sabe, afecta a aquellos que realmente quieren servir al Señor con transparencia, con sinceridad. Hermanos, te esperan acá cuando vos decís tal hora voy a ir a colaborar. Y no apareces. Eso es un daño para vos, pero también es un tropiezo para la obra de Dios. Así que, mis queridos, si querés corregir, podés hacerlo. Corrige ese carácter torcido. Comienza a hablar la verdad. Reemplaza la mentira por la verdad. Si fallaste, mi querido, perdón, llamale, busca la forma de avisarle a la persona con quien te comprometiste, ve la manera y llama y decir, perdón, mi querido, sé que me esperaste, perdiste el tiempo por mi culpa. Eso se llama consideración, eso se llama responsabilidad, un nivel alto de responsabilidad. Necesitamos elevar nuestro nivel de responsabilidad. Cuando llegamos a eso, entonces vamos a ser cumplidores, respetuosos. Y no te ocultes detrás de un manto de piedad y de engaño, porque esto te va a destruir a vos y da tropiezo a la obra de Dios. Consecuencias trágicas también vemos en la historia de Saúl. Un corazón torcido lleva a un corazón tramposo y esto desenlaza en consecuencias trágicas. En la historia de Saúl se ve estas consecuencias en forma gradual e intensa y van pasando años. No es una cuestión que se vio en un mes o 2 meses, años llevaron. Hubo dolor en el corazón de Dios y en el siervo de Dios Samuel. 1 Samuel 15, 10 y 11. Hubo pesar en el corazón de Dios de haber puesto a Saúl como rey. Y hubo congoja y aflicción en el corazón del siervo Samuel. Hubo también pérdida de posición y privilegios de Dios. Dios los desechó a Saúl. Pone en contra de Dios un carácter torcido, un corazón tramposo, nos pone en contra de Dios. Estamos luchando en contra de Dios. Vino hasta un demonio a apoderarse de la mente de Saúl. Hay un testimonio dañado también. Ya las naciones se dieron cuenta de que Saúl estaba en cualquier otra cosa y que Dios ya no estaba con él. Pérdida de visión y de cordura.
capítulo 18, versículos 8 y 9. Ya no podía ver la voluntad, los propósitos de Dios. Veía al siervo de Dios, elegido por Dios, y lo odiaba, lo quería matar. Se convirtió en un instrumento del diablo, capítulo 22, versículo 6, cuando querían clavar a David por la pared. Una entrega a prácticas oscuras, diabólicas. Él consultó con brujas. Hasta ese punto llegó el escogido de Dios. 28:3. Y finalmente Saúl se suicida. Se quitó la vida. Se quitó la vida. Se echó sobre su espada y también mueren sus hijos, y entre ellos el mejor de los hombres de Israel, Jonatán. Qué triste y lamentable la historia de este hombre llamado Saúl, que había empezado tan bien, con todos los recursos, que hoy Dios nos da mucho más de lo que ha tenido Saúl. Dime, hermano, hermana, si no es triste esta historia. Lo que debió haber sido un final feliz terminó en una tragedia. ¿Y todo por qué? Por vanagloria, por obstinación, por ser complacido por sí mismo y complacer a los demás. Pasaron los meses, los años, y todas las características que se veían en Saúl, se veían señales para ser calificado como un final anunciado. Se veía ya. Todo comenzó de a poco. Poquitas cosas. Poco a poco. Cada paso de Saúl marcaba un descenso. ¿Por qué? Por un corazón torcido, un corazón tramposo, y finalmente terminó en consecuencias trágicas. Terminamos leyendo 2 de Corintios, capítulo 7. Si hay poquitas cosas como estas en nuestras vidas, Dios, así como a Saúl le dio oportunidad, hoy también a nosotros nos da esa oportunidad. Y Él te dice hoy, con estas palabras: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vuelvo a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo te invito, hermano, hermana, en esta mañana a hacer un pacto con Dios, a hacerle una promesa a Dios y decirle: Dios, yo no quiero ser una persona torcida, una persona que justifica desobediencias en medio de muchas obediencias. No quiero ya compararme al mundo, quiero comparar mi vida al carácter de mi Cristo. No quiero ser un corazón tramposo. Confieso mi deseo de ser complacido a mí mismo. Confieso que mi deseo es complacer a los demás. Y muchas veces esa es mi motivación. Y confieso que quiero mantener una imagen de persona intachable, cuando yo sé en el fondo de mi mente y mi corazón que no soy así. Soy irresponsable,
soy falluto, no tengo un nivel de responsabilidad, no hablo la verdad. Hay cosas que escondo, no soy transparente. Pero de ahora más, Señor, quiero limpiarme de toda contaminación que me lleva a una vida torcida. Prometo y no cumplo. Y esto se acaba hoy, Señor. Quiero ser verdadera y realmente un hombre, una mujer íntegro, recto, responsable, cumplidor, que vive para agradarte y busca agradarte solo a ti. Padre, te damos gracias en esta mañana por cada corazón que en esta mañana está haciendo esta separación de lo que ha sido antes y la promesa de llegar a ser lo que tú deseas y mereces. Ser un hombre, una mujer de verdad, con integridad, con rectitud, ya no más un carácter torcido, ya no más un corazón tramposo. No quiero consecuencias trágicas en mi vida. Oro, Señor, que cumplas tus propósitos en esta congregación. Que con humillación vengamos a ti, Señor, clamando siempre, porque vayas mejorando nuestras vidas a la luz del carácter y las virtudes de mi Cristo. De modo que seamos una iglesia que impacte, que manifieste con transparencia y sinceridad que predicamos y practicamos lo que predicamos. Que el mundo vea, Señor, que te amamos. Que el mundo vea que somos celosos de vivir una vida santa, justa, recta. Oramos, Señor, para que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Y esta es mi promesa hoy, Señor. La pongo en el altar, con la determinación de cumplirla. Contaminaciones que hay en mi vida lo desecharé. Mentiras en mi vida lo descartaré, desarraigaré de mi vida. Cosas inmundas, inmorales, lo sacaré para vivir una vida que te agrade. En el nombre de Jesús oramos. Amén.